Muy buenas tardes, mi nombre es Elena Pantoja y este es mi reporte número 2 de actividades, que es la nutrición parenteral. Como sabemos, la nutrición parenteral se define como la administración de nutrimentos indispensables para la vida, como puede ser glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas, y oligoelementos o inmunoestimuladores. Como sabemos, tiene principales objetivos como son prevenir la prevención de sustratos y desnutrición, la administración de estos sustratos específicos que mencionábamos y la inmunoestimulación a través de ciertos oligoelementos, con el objetivo pues de reparación tisular, de manejar el catabolismo secundario de lesiones y proporcionar sustratos específicos, entre otros. Es decir, cuando algún sustrato específico es necesario, más que alguno otro, pues mediante la nutrición parenteral es muy factible de aplicar. Bueno, en este caso para nutrición parenteral se manejó un pacientito de 28 años de edad, de 1,70 de estatura, con un peso de 72 kilos y un nitrógeno ureico de 12 gramos. Sus antecedentes familiares solamente fue de hipertensión arterial sistémica. Antecedentes personales no patológicos fue el alcoholismo, tabaquismo y consumo de sustancias tóxicas positivo, y antecedentes personales patológicos fueron negados. El diagnóstico médico de nuestro paciente fue lesiones mesentéricas de tubo hemoperitoneo lado izquierdo por lesión de arma de fuego, con ileostomía con drenado de material fecal líquida con licencia de heridas. Aquí el sustento referente a la mesenteritis se dice que es una entidad que se caracteriza por la inflamación, fibrosis y necrosis del mesenterio, que se manifiesta en forma de dolor abdominal junto con una masa palpable asociada a la sintomatología digestiva, que es como diarrea y suboclusión intestinal y otros síntomas sistémicos como la febrícula, la astenia, la pérdida de peso, y dice que se asocia con algunas otras entidades benignas más bien con algunas entidades benignas que son traumatismos abdominales, que pues coincide específicamente con el pacientito. Entre ellos, como que a nosotros se nos puso en el diagnóstico solamente la parte que afectaba la nutrición, pero de hecho por ahí nos mencionaron de manera verbal que tuvo otras lesiones en el costado axilar y en una pierna, o sea, fue un multi traumatizado. El diagnóstico nutricional de nuestro paciente es, de manera literal, paciente masculino de 28 años de edad, enorme peso, evidenciado con su IMC de 24,9, pero con riesgo nutricional relacionado con la imposibilidad de ingerir alimentos, que es lo que nos indica el diagnóstico médico. Aquí vemos las tablas, pues el pacientito está perfectamente dentro de lo que es su talla, por lo que vemos que de acuerdo pues a esta talla pues está en un peso normal, justamente en el límite del sobrepeso, pero sigue estando dentro del rango normal. No presenta ningún problema relacionado con desnutrición ni nada hasta el momento. En cuanto al tratamiento médico, a esta ocasión no se nos proporcionó información del pacientito ni estudios de laboratorio. Como mencionaba, pues la nutrición parenteral la realiza solamente personal autorizado, personal especializado, y hay ocasiones en que a nosotros se nos comparte un fragmento muy pequeño de información del paciente, solamente para hacer cálculos, y ya ellos lo verifican y ellos realizan absolutamente todo. En esta ocasión no se nos proporciona tratamiento médico, pero de hecho la bibliografía nos comenta que un buen manejo con esteroides, con inmunosupresores y progesterona, no necesariamente por cirugía, pero puede contribuir a lo que es la mejora de esta situación de la patología. Pero aquí con el pacientito también mencionábamos que creo que había dehiscencias, inclusive pues el momento de este soporte nutricio, el pacientito todavía no estaba consciente, por eso aparte de todas sus lesiones, pues él no podía ni siquiera intentar, bueno, aparte por la indicación, no se podía una enteral, tenía que ser parenteral. No había desnutrición, pero no necesariamente tiene que haber en tiempo pasado, sino a proyección futura. En cuanto al tratamiento nutricional, pues de hecho lo indica el médico,
Nada más aquí justificamos lo que es la vía de acceso y dice que se indica nutrición parenteral iniciando con un aporte energético al 50% de su requerimiento energético total, incrementándose, digamos, 100% de este requerimiento. Aquí nuestra justificación pues dice, la principal indicación para nutrición parenteral es cuando el intestino no es funcional o accesible, por lo cual para el paciente con lesión en ayuno e ilion, la nutrición en parenteral pues es la más adecuada. Bien, comenzando con el cálculo energético, en base a lo que es la indicación médica, comenzamos con el cálculo. Siempre se utiliza lo que es Harris-Benedict. Aquí sacamos su GEP, es de 1709 kilocalorías. Se aplica un factor de 3 por traumatismo múltiple, que es de 1.4, que nos da 2392, más el factor de actividad confinado en cama de 1.2, que nos da 2871. Pero es importante recordar que se inicia con el 50% de aporte. El segundo paso es el cálculo de aminoácidos. En este caso, pues es 1.2 gramos por kilo de peso de ser moderado grave, lo que nos da con su peso de 72 kilos 86 gramos. Para saber el aporte de nitrógeno, dividimos entre 6.5, que es el aporte de nitrógeno por las proteínas, y entonces nos da un 13.76 gramos de nitrógeno. Posteriormente se calculan lo que son las calorías no proteicas que deben de ser. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Por ejemplo, en el hospital nos decían que por ejemplo, si sus calorías al 50%, que son 1435, en el hospital nos dicen que de aquí mismo se le debe de tomar lo que es el aporte proteico. Pero en plataforma, de hecho, con dos maestros nos comentaron que no, que las calorías proteicas se quedan, se toman totalmente aparte porque lo quieren para repleción de tejido, para reparación, construcción. Entonces, en plataforma se nos decía que los hidratos deben de corresponder al 70% de este 50% y el 30% de lípidos de esta misma cantidad. Entonces, pues igual se puede calcular de ambas formas. Entonces aquí, por ejemplo, sus lípidos de estas 1435 nos dan 430 calorías, que es el 30%, y los hidratos nos dan estas calorías, pero en gramos, como se calcula por 3.4, que es el aporte de hidratos en la dextrosa, nos dan 295 gramos, y los lípidos 47.83 gramos. Posteriormente se calcula la relación calorías-nitrógeno, que primero pues se saca ya, aquí pusimos lo que son los gramos de proteína, ya tuvimos lo que es el aporte de nitrógeno, después se divide en las calorías no proteicas entre estos gramos de nitrógeno y nos da un 104, pero como está más para hacia el 4, hasta el 100 que es el 10, se puede redondear, que se puede dejar 104 o 100 sobre 1, que es pues está cerca de lo recomendable para lo que es este tipo de paciente, que se dice que es como está grave, se recomienda una relación de 80-100 a 1. Posteriormente se calcula el balance nitrogenado, que es el nitrógeno único que se nos proporcionó, que son 12 gramos. Las pérdidas insensibles de nutrición parenteral, que son 2, dijimos que en parenteral eran 4. El nitrógeno que sacamos de nuestra relación de proteínas, que fueron 13.76 gramos, entonces ya haciendo la operación, más sus pérdidas nos dan 14 gramos, entonces ya haciendo la resta nos da 0.2 de balance, que pues está muy bien dentro de lo recomendable, que es de -2 a +2, lo cual quiere decir que pues nuestro paciente va a tener un buen aporte de proteína, no se va a seguir depletando, no va a haber una depresión proteínica. Posteriormente se realiza el cálculo de mililitros para la mezcla tanto de glucosa como dextrosa o lípidos y aminoácidos. En este caso, por ejemplo, todo se hace con regla de 3. Aquí lo importante es sacar correctamente esta regla de 3 para que nos dé los mililitros. Por ejemplo, en la glucosa, el 50% es, por ejemplo, sobre 100 mililitros. Entonces, la regla de 3 sería los 295 gramos de glucosa que necesitamos por estos 100 mililitros entre 50 y nos da 590 mililitros. Para lípidos es la misma regla de 3 y para aminoácidos también. Todo es tomar en cuenta lo que es lo que necesitamos, los gramos y los gramos de glucosa que se proporcionan por esta cantidad.
Entonces, para lípido nos dio 215 mililitros y para aminoácidos 1012 mililitros. Posteriormente se realiza el cálculo del aporte de electrolitos, que pues realmente es muy sencillo, y esto va a depender de la recomendación y de los equivalentes que nos aporten los mililitros, dependiendo de nuestra fórmula que se maneje en el hospital. En este caso, por ejemplo, es muy común esta, pero de hecho estaban comentando pues que sí va a cambiar muy recientemente por otra presentación. Entonces nada más es ajustar lo que proporciona por mililitro. Entonces, por ejemplo, aquí también se saca con regla de 3. Primero dice, esta es la recomendación. Aquí en este caso se toma la recomendación mínima, se multiplica por el kilo de peso del paciente. Y después se saca con regla de 3, por ejemplo, el cloruro de potasio, ¿no? Que aporta 2000 equivalentes. Dice, ¿cuántos mililitros necesito para obtener los 65, que es el requerimiento? Entonces solamente se multiplica y después se divide entre 2 y nos da 32.40. Y de la misma manera para los demás elementos, bueno, yo en este caso yo personalmente elaboré una plantilla, que fue una recomendación que nos dio una asesora, y pues es más fácil porque obtienes todo ya de manera automática, pero lo indispensable es entender cómo se obtiene esta cantidad. Posteriormente se realiza el cálculo de la osmolaridad, que también está muy fácil. En este caso solamente se ingresan lo que son los mililitros obtenidos. Se multiplica por lo que es el aporte de osmolaridad y se divide entre los mililitros los que retienen este aporte. Por ejemplo, 590 por 250 entre los 1000 y así sucesivamente con cada aporte de esta osmolaridad, y ya se obtiene esto. Al final solamente se suma para saber cuál es la osmolaridad total. En este caso incluir lo que son los multivitamínicos y oligoelementos, pero también dice que muchas veces no se calculan porque en realidad estos se manejan por álpula y se pone totalmente aparte. Entonces, por ejemplo, aquí lo único importante es mencionar que la vía central pues aporta más bien soporta una mayor osmolaridad, y en la vía periférica tiene que ser menor. Por ejemplo, aquí en la periférica nos da una recomendación que pueden ser hasta 1500 calorías, y la central igual tolera un aporte mayor de todo lo que son los elementos. En la evolución del paciente, pues solamente se nos proporcionó este dato, que fue el paciente masculino de 28 años, lesionado gramo de fuego, sentado con traumatismo múltiple, con lesiones en yeyuno e ilion, y que actualmente su ileosomía ya se encuentra funcional. Como conclusión, pues la nutrición parenteral es indicada en un paciente aún sin una desnutrición detectada al momento. Su función pues también es considerar el tiempo futuro, y sobre todo pues el objetivo pues es mejorar el pronóstico de evolución del paciente hasta que sea posible una transición pues a la vía enteral. Pues ya que, como vimos, su función no es solamente la de reparar en algo que ya está pasado, sino también prevenir. Por ejemplo, pues prevenir estos estados de depresión de sustratos, la desnutrición y la disfunción de órganos, y pues sobre todo prevenir mayores complicaciones en un futuro inmediato. Pues por último solamente le comparto mi bibliografía, que fue la que utilicé para apoyarme en esta presentación. Muchas gracias.